¿Alguna vez te has preguntado cómo los dioses del pasado, adorados y temidos por las civilizaciones, se convirtieron en demonios a lo largo de la historia? ¿Cómo figuras que traían lluvia, fertilidad y vida se transformaron en monstruos de oscuridad y maldad? La historia que estás a punto de escuchar tiene secretos olvidados, mitos distorsionados y una verdad que pocos conocen: la historia de Baal y los dioses demonizados. Es una historia de poder, traición y transformación. Una historia que nos habla de cómo el miedo y la incomprensión pueden cambiar para siempre el destino de un dios. Prepárate para adentrarte en el mundo de las leyendas, donde nada es lo que parece y la verdad está oculta bajo una capa de sombras. La historia de Baal y los dioses demonizados. En el principio, cuando el mundo aún era joven y las estrellas parecían danzar en el cielo, existían seres de poder inconmensurable. Entre ellos se encontraban los dioses del panteón cananeo, divinidades que regían la vida, la muerte, la naturaleza y las fuerzas del universo. El más destacado de estos dioses era Baal, el señor de la tormenta. Baal no era solo un dios del clima, era la encarnación misma de los cielos, el viento, la lluvia y el trueno. Se le veneraba profundamente, pues de él dependía la fertilidad de la tierra. Sin su lluvia, las cosechas no podían crecer, y sin su tormenta, la vida misma estaba condenada a extinguirse. Baal era un dios de vida, pero también un dios de poder indomable y de una furia capaz de destruir. Los primeros días. Baal y la armonía del cielo y la tierra. En aquellos tiempos, Baal vivía entre las montañas más altas, en un palacio rodeado de nubes y truenos. Desde allí, observaba el mundo, gobernando con justicia y benevolencia. Se decía que cuando Baal sonreía, el cielo se despejaba, y cuando se encolerizaba, los truenos retumbaban en el horizonte, acompañados de lluvias torrenciales que fertilizaban la tierra. Pero el destino de Baal estaba marcado por un conflicto eterno con su hermano, Mot, el dios de la muerte y el inframundo. Mot era la antítesis de Baal, el dios de la oscuridad, el que gobernaba el reino de los muertos. La vida y la muerte estaban condenadas a enfrentarse en un ciclo sin fin. Mientras Baal dominaba la vida y la fertilidad, Mot representaba la inevitable decadencia y el final de todos los seres. Este conflicto no se limitaba solo a una disputa de poder entre los dos dioses, sino que reflejaba un principio cósmico mucho mayor: la eterna lucha entre el principio creador y destructor, entre el ciclo de la vida y el ciclo de la muerte. La batalla épica, Baal contra Mot. Un día, Baal, confiado en su poder sobre los cielos, decidió desafiar a Mot y poner fin a su dominio sobre la muerte. La arrogancia de Baal, como suele ocurrir con los dioses que sienten que su poder es absoluto, lo llevó a subestimar a su hermano. Decidió desafiarlo directamente, con el propósito de destruir el dominio de la muerte y convertir al mundo en un lugar donde la vida pudiera prosperar eternamente. Con una fuerza descomunal, Baal desató su tormenta más poderosa. Los truenos resonaron con tal intensidad que hicieron temblar el propio suelo, y el cielo se oscureció con relámpagos que parecían partir el firmamento. Pero Mot no se dejó intimidar. Él, que gobernaba sobre el inframundo, poseía una astucia mucho más profunda que la simple fuerza bruta. En lugar de luchar en el campo de batalla, Mot usó el poder de la oscuridad para atrapar a Baal en su reino. Absorbiendo la luz de Baal, lo sumió en la oscuridad más absoluta. La tormenta cesó, el cielo se despejó y Baal desapareció del mundo de los vivos. La tierra, ahora desprovista de la lluvia de Baal, se secó rápidamente. Las cosechas se marchitaron, los ríos se estancaron y la vida misma comenzó a desmoronarse sin la intervención de su dios. Mot,
Aunque había vencido a su hermano, también era consciente de que su victoria no era completa. Sabía que Baal no permanecería muerto para siempre. A pesar de haberlo apresado en su reino, Mot temía que la fuerza de la tormenta regresara algún día a desafiarlo nuevamente, el renacer de Baal. En las profundidades del inframundo, Baal sufrió, pero no murió. A medida que pasaba el tiempo, su poder comenzó a renovarse. Como la lluvia que se esconde en las nubes antes de caer a la tierra, Baal recobró lentamente su fuerza. La tierra, que había quedado sin lluvias y sin vida, comenzó a clamar por su regreso. Después de un tiempo que pareció eterno, Baal resurgió. Su regreso fue imponente. Cuando finalmente rompió las cadenas que Mot le había impuesto, la tormenta estalló de nuevo con furia. El cielo se oscureció, los rayos iluminaron el horizonte y la tierra se inundó con lluvias revitalizantes. La vegetación comenzó a crecer nuevamente y las aldeas celebraron su retorno. Pero la humanidad, que había sufrido tanto en su ausencia, no veía el regreso de Baal como una bendición. Ahora, los hombres temían a la tormenta. Los rayos, que antes representaban la vida y la protección, comenzaron a verse como señales de destrucción. La lluvia, que era necesaria para la fertilidad, fue considerada una muestra de ira divina. Baal, el dios benevolente, fue visto ahora como una amenaza, una fuerza incontrolable y destructiva. La demonización de Baal, el temor a lo desconocido. Con el paso de los siglos, la figura de Baal fue distorsionada. Los sacerdotes de otras religiones, los enemigos de Baal, comenzaron a propagar historias que lo representaban como un ser maligno. Su poder sobre la tormenta, que antes era fuente de vida, fue transformado en un símbolo de caos y maldad. Baal, el dios que traía la lluvia y la fertilidad, pasó a ser un demonio, una figura de horror que destruía sin piedad. Los antiguos textos que hablaban de su generosidad y de su habilidad para traer prosperidad a la tierra fueron reemplazados por relatos de un dios vengativo, uno que castigaba a aquellos que osaban desafiarlo. Los pueblos comenzaron a temer a Baal, y lo que una vez fue un símbolo de esperanza y renovación, se convirtió en un espectro de terror. Baal no fue el único dios demonizado. En muchas culturas, las deidades que representaban aspectos de la naturaleza o del cosmos fueron vistas con el mismo temor. Astarte, la diosa del amor y la guerra, fue rechazada como una fuerza destructiva. Moloch, el dios que exigía sacrificios, se convirtió en una figura maligna que consumía a los inocentes. Los dioses que en su origen fueron venerados por su capacidad de equilibrar la vida y la muerte, fueron finalmente vistos como fuerzas malignas, temidas y rechazadas por aquellos que no comprendían sus verdaderos propósitos. La historia de Baal y de los dioses demonizados es, en última instancia, una reflexión sobre cómo el miedo y la incomprensión pueden distorsionar la naturaleza de lo divino. Los dioses, que son a menudo fuerzas imparciales que representan aspectos fundamentales de la existencia, fueron transformados en demonios simplemente porque los seres humanos no comprendían su verdadera esencia. El caso de Baal nos recuerda que, en nuestra lucha por comprender lo desconocido, a menudo lo convertimos en algo temido. En lugar de buscar el equilibrio entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, preferimos construir una narrativa que se ajuste a nuestros miedos y creencias. Baal, el dios de la tormenta, nos muestra que lo que parece destructivo a nuestros ojos a menudo es esencial para el ciclo de la vida. Así como Baal regresó de las sombras para traer la tormenta y la lluvia, nosotros también podemos aprender a ver las fuerzas que nos rodean con una visión más equilibrada, comprendiendo que la vida no existe sin la muerte y que todo lo que tememos
tiene una razón de ser en el gran esquema del universo. Si esta historia épica y reflexiva te ha hecho pensar sobre la naturaleza de los dioses y el ciclo eterno de la vida, la muerte y la resurrección, no olvides darle like y suscribirte para explorar más relatos y mitologías olvidadas. La aventura no termina aquí, hay mucho más por descubrir en los rincones de la historia y la leyenda.